placer saludarlos a todos el día de hoy. Le damos la bienvenida una vez más a este ciclo de jueves psicológicos del Centro de Asistencia Psicológica Virtual de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad contamos con la valiosa participación de la psicóloga Adriana Salazar, profesional panameña con formación especializada en neuropsicología. Ella es egresada de la Universidad Santa María la Antigua en Panamá y cuenta con una maestría en neuropsicología obtenida en la Universidad Nebrija de Madrid. Su experiencia abarca la evaluación neuropsicológica, la rehabilitación cognitiva del daño cerebral adquirido y la estimulación cognitiva para adolescentes, adultos y adultos mayores. Durante su ponencia nos dará a conocer una visión integral sobre la psicología aplicada, destacando su gran relevancia en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por daño cerebral. Es momento de recibir con mucho agrado a la psicóloga Adriana Salazar. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Pues como comentaron, mi nombre es Adriana Salazar, soy neuropsicóloga, pues soy de Panamá, cursé mis estudios en Panamá y luego mi especialización en Madrid, España. Voy ahora a compartirles un poquito la presentación para poder iniciar. Ok, muy bien. Vamos a iniciar un poquito sobre lo que vamos a tratar el día de hoy, pues esta presentación se titula Rehabilitación y estimulación cognitiva en el envejecimiento saludable y patológico, enfoques personalizados. Algo muy importante, hoy vamos a hablar un poquito acerca de temas como, por ejemplo, cuál es esa diferencia entre envejecimiento saludable y patológico, lo cual es crucial en la área de rehabilitación, estimulación y evaluación neuropsicológica. También vamos a poder hablar un poquito acerca de las nuevas tecnologías y los avances que hay para esta área y también de cómo realizar muy por encima, pero la parte de la intervención, lo cual es muy importante. Muy bien. Primero que nada, el envejecimiento poblacional es un fenómeno global. Según la OMS, para el año 2050, una de cada 6 personas tendrá más de 60 años. Lo que estamos viendo hoy a nivel mundial es que las personas cada vez tienen una esperanza de vida más larga. O sea, envejecen mucho más. Antes las personas fallecían un poquito más jóvenes, pero ahora, pues con el avance de la salud, de la tecnología y de todo, pues vemos una esperanza de vida más alta. Con esto también vienen nuevos retos, nuevos desafíos para los profesionales en el área de la salud. Vemos en esta área de neuropsicología, podemos ver realmente la parte más cognitiva y funcional de la persona. Entonces, es muy importante tener esto en mente. Pues como psicólogos, neuropsicólogos, es nuestro deber informarnos y mantenernos actualizados en las nuevas tendencias, en la nueva información, pues para poder brindar el mejor, la mejor atención a nuestros pacientes. Entonces, primero que nada, cuando un paciente llega a consulta, es muy importante poder tener como algunos key points que nos ayuden a ver si esta persona está teniendo un envejecimiento saludable o un envejecimiento patológico. Es muy importante mencionar pues que el envejecimiento saludable tiene cambios esperados. Sí van a haber cambios en la cognición, es normal, es natural, es parte de envejecer. Sin embargo, hay que saber identificar cuándo es algo normal y cuándo ya se convierte en una patología. Por ejemplo, las personas que envejecen de forma saludable van a presentar una lentitud en su velocidad de procesamiento, la cual es normal. Van a presentar dificultades para recordar nombres o detalles que no son muy relevantes. Esto ocurre pues porque nuestro cerebro tiene muchas conexiones neuronales que generan sinapsis a diario y pues las conexiones neuronales que no se rescatan, que no se traen, que no se hablan, que no se conversan, pues se van desechando. Entonces, por esto es que algunos nombres o detalles que no son tan relevantes para esta persona mayor, pues van a ser más difíciles de recordar y es algo normal. También van a necesitar más tiempo para aprender nuevas cosas. Esto va a depender mucho, pues, de cuál es el material, qué tan novedoso es, si es algo con lo que ya están familiarizados, si es algo similar o algo completamente nuevo, pero esto es algo normal.
Algo que también creo que no se conversa mucho es que hay capacidades que incluso pueden llegar a mejorar en este momento de la vida. Por ejemplo, el conocimiento cristalizado. Hablamos un poquito de la sabiduría, del conocimiento más a nivel de experiencias de vida que tienen estas personas y sobre todo de vocabulario. Es muy impresionante ver cómo llegan adultos mayores a consulta, pues que conocen palabras que a veces incluso yo peco de no conocer, pues porque como sociedad siempre estamos avanzando en nuestro vocabulario, siempre hay nuevas palabras, nuevos términos, pero siempre dejamos otros atrás. Entonces estas personas mayores también van a conocer muchos términos y estar más familiarizados con palabras que tal vez se utilizaban más hace unas décadas. Y eso es algo que también es muy positivo para ellos. También tendrán nuevas estrategias de afrontamiento. El hecho pues, de que han tenido más experiencia de vida, más situaciones, más dificultades, pues los hace que desarrollen más estrategias y eso también es algo muy positivo que se debe utilizar en la intervención. Siempre hablamos un poco de los factores de riesgo, pero también están los factores protectores. Las personas mayores que tienen un nivel educativo más alto, que tienen actividad intelectual general en su vida, con esto me refiero a que tengan un club de lectura, que les guste leer, que hagan sopas de letras, que les guste hacer actividades dinámicas de vocabulario, de números, de aritmética. Todo esto es un factor protector para estas personas. Tener una vida social activa, es muy importante este punto, ya que los adultos mayores suelen aislarse un poco, pero la soledad lleva a muchos cambios a nivel emocional, los hace más propensos a sufrir de una depresión, de una ansiedad, y todo esto afecta su cognición. Entonces, la vida social activa es muy importante para los adultos mayores. Una dieta saludable, si estamos saludables a nivel físico, ni en el resto de nuestro cuerpo, a nivel cognitivo, estamos más propensos a ser saludables. También controlar las enfermedades crónicas. Una persona que ya tenga unos 60, 70 años de edad, pues es muy normal que padezca de una enfermedad crónica y tener el control de esto va a tener un impacto positivo en su cognición. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de ese envejecimiento patológico. Cuando hablamos de envejecimiento patológico, tenemos que hablar del deterioro cognitivo leve. ¿Qué sucede con el deterioro cognitivo leve? Es esa fina línea entre saludable y patológico. Todas las personas que sufren de deterioro cognitivo leve no necesariamente van a progresar a una demencia. Sin embargo, sí mantienen un riesgo elevado de progresar. Cuando tenemos un DCL, hablamos ya de que hay unas pérdidas cognitivas que son superiores a las esperadas, pero el punto muy importante es que preservan su autonomía. El tema de medir las actividades básicas e instrumentales para la vida y el nivel de funcionalidad que tiene el adulto mayor es clave a la hora de evaluación. ¿Por qué? Porque una persona que tenga pérdidas cognitivas, que tenga algunos déficits, pero que preserve su autonomía, está ahí todavía entre saludable o patológico leve. Pero si ya es una persona que no preserva su autonomía, es decir, que no puede vestirse, que no puede cocinarse, que no puede hacerse cargo de sí mismo, entonces ya estamos hablando de algo más y el abordaje es diferente. Entonces es muy importante quedar claros que medir el nivel funcional, la actividad funcional de estas personas es primordial cuando estamos hablando de adultos mayores. De cualquier persona realmente, pero de adultos mayores es realmente muy importante. Entonces, otras cosas que vemos en el envejecimiento patológico son los distintos tipos de demencias. Aquí podemos ver un poquito la EA, que es la enfermedad por Alzheimer, la demencia vascular, la frontotemporal y la de cuerpos de Lewy. Todas las demencias, pues, tienen algunos cuadros que suelen encajar con los pacientes. Sin embargo, cada paciente va a ser diferente. Dos pacientes que sufran de enfermedad de Alzheimer no van a presentar necesariamente los mismos déficits, por lo cual es muy importante eh, hacer una intervención personalizada. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero la personalización es clave. Muy bien, aquí un poquito algunos ejemplos. Una persona de 75 años que tiene un envejecimiento saludable podrá tener alguna lentitud en recordar palabras, pero sigue viviendo sola y participa en un club de lectura. Entonces ahí vemos que la funcionalidad sigue estando muy bien. Una persona de 72 años, 3 años más joven que la otra persona, que ya tiene un deterioro cognitivo leve,
Se va a olvidar con frecuencia de algunas cosas médicas, va a tener dificultad creciente para manejar sus finanzas, va a necesitar más apoyo cada vez de sus familiares. Ya ahí podemos ver que la autonomía no está preservada. Y ahí es donde entramos en el envejecimiento patológico. Muy bien, algo que creo que es muy importante ver es la diferencia entre estimulación y rehabilitación cognitiva, porque son diferentes. Cuando hablamos de estimulación cognitiva, hablamos de un programa de actividades que se diseña para mantener y potenciar capacidades. Esto puede ser en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Pero bueno, hoy estamos hablando un poquito de los adultos mayores y este sería un plan que se diseña de forma global para atacar, por así decirlo, todas las áreas de la cognición, no un área en específico. Entonces, algunas de las actividades que se pueden utilizar para esto, por ejemplo, para la memoria, hacer actividades que tengan que ver con asociar palabras, relatos, recordar algunas historias. Cuando hablamos un poquito de actividades dirigidas hacia la atención, hablamos de sopas de letras, ejercicios de búsqueda visual, tareas de vigilancia, donde podemos ver un poquito los distintos tipos de atención de la persona. En lenguaje podemos hablar de lectura compartida, completar frases, narrar historias para mantener esa fluidez del lenguaje. En funcionamiento ejecutivo, pues tareas que los lleven a resolver problemas, a generar estrategias o incluso a planificar tareas cotidianas. Es algo que creo que es muy de valor cuando hablamos con adultos mayores, poder hacer una planificación de su semana y encontrar los espacios para todo. Porque a veces los adultos mayores pues tienden a decir, no, es que yo solo estoy en casa, es que yo solo hago esto, solo voy a hacer la compra. Pero cuando lo estructuran, pueden encontrar espacios que tal vez ellos no sabían que tenían para realizar otras actividades que van a ser muy de provecho para ellos. Entonces, esto es un poquito lo que se hace en estimulación cognitiva, ver a nivel global cómo podemos ayudar a este paciente. Cuando hablamos de rehabilitación cognitiva, ya aquí sí estamos hablando de algo personalizado y una intervención más clínica. Esta se dirige a déficits específicos. Ya no vamos a ver en global atención, memoria, lenguaje, ya vamos a tratar de identificar, ok, hay problemas de memoria episódica o de atención sostenida o de planificación. Entonces nos vamos a dirigir a esos déficits. Esto se ve más con el envejecimiento patológico y también con variedad de otras condiciones que pueden padecer estos adultos mayores. Aquí hablamos un poquito de demencias, pero los adultos mayores están propensos a padecer de accidentes cerebrovasculares muchísimo. Entonces, esto también es algo que va acompañado dentro de la rehabilitación cognitiva y que hay que tomar en cuenta. Entonces, hay tres técnicas que son las que más se utilizan. Hablamos de restauración, compensación y sustitución. Cuando hablamos de restauración, hablamos de intentar recuperar o más que recuperar, como volver a potenciar o trabajar en una función específica que se ha perdido. Tratamos de llevarla tal vez no al 100% porque es un poco difícil con todo lo que es neurológico, pero sí intentar llegar a ese 90-80%, a algo que sea funcional para la persona según sus objetivos. Ya cuando hablamos de compensación, hablamos de utilizar recursos externos, como por ejemplo esto que mencionaba acerca de los adultos mayores, la organización. Para eso utilizar calendarios virtuales, alarmas, agendas y ayudarlos, y aunque parezca una tarea un poco cotidiana, esto es algo que los ayuda mucho y los ayuda a compensar la pérdida de algunas funciones que ellos tengan. Y cuando hablamos ya de sustitución, estamos hablando de tareas que los ayuden a desarrollar nuevas estrategias cognitivas. Ya no estamos hablando de utilizar una agenda, estamos hablando de buscar otras áreas que no estén tan en déficit, que estén bastante bien a nivel cognitivo y que lo puedan ayudar a desarrollar nuevas estrategias y a conseguir nuevas herramientas para mantener su funcionalidad, aunque hayan perdido otras. Muy bien. Esto es lo que quiero que se lleven hoy. La intervención tiene que ser personalizada. No todos los pacientes tienen los mismos objetivos, no todos los pacientes tienen las mismas expectativas, no todos los pacientes tienen la misma condición familiar, pero lo que es clave es con cada paciente buscar cuál es su nuevo proyecto de vida. Cuando te llega un paciente, lo más importante es conocer sus intereses, qué le gusta a ese paciente,
Me gustan estas películas, me encantan los carros, me gusta mucho la historia, me encanta este artista. Todo eso es importante porque todo eso se utiliza para motivarlo, para incluirlo dentro de las tareas o ejercicios que se hacen con este paciente. Entonces, esto es clave. Lo que le motiva a un señor de 80 años no va a ser lo que le motive a otro señor de 80 años. Siempre va a ser cosas diferentes. Hay pacientes que son más propensos al juego lúdico, hay otros que no les gusta. Entonces tienes como que ir ahí poco a poco encontrando qué le gusta a esa persona, pero siempre personalizándolo para ese paciente. Acerca de cuáles son sus objetivos, habrán personas que te dirán, que mira, a mí me encantaba tocar el piano, me gustaría poder incluir esto en mis ejercicios. Quisiera trabajar más en mi motricidad porque me gusta hacer caminatas en las tardes. Entonces, todo esto es algo que tú tienes que saber e incluir dentro del plan de intervención. Muy bien. Entonces, cuando desarrollamos esta intervención, hay variables que debemos considerar. Primero que nada, cuál es el nivel educativo y cuál es la reserva cognitiva de esta persona que tenemos. Las personas que tienen un alto nivel de escolarización suelen beneficiarse de algunas tareas que tengan mayor reto a nivel intelectual. Sin embargo, una persona que tal vez nunca llegó más allá de los estudios secundarios, no fue a la universidad, no hizo todo esto, no se va a beneficiar tanto de este tipo de tareas porque es algo que en su día a día, durante toda su vida, realmente no utilizó, realmente no hacía tareas con retos intelectuales de cierto tipo. Entonces, empezar a hacerlos ahora no le va a generar un beneficio, solo va a generar frustración en este paciente. Por lo cual es muy importante estar claros de cuál fue el recorrido de esta persona, qué fue lo que le pasó en su vida, cuál fue su nivel educativo y todo esto, pues, una buena entrevista clínica que nos permita guiarnos y orientarnos. Muy importante el contexto sociofamiliar. Una persona que tenga muchas personas en casa que lo estén apoyando no va a tener las mismas necesidades que una persona que vive solo o que vive con otra persona que tiene su misma edad. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en casos de esposos, de parejas, que de repente pues uno está ya presentando un deterioro cognitivo, incluso una demencia y el otro no, pero también es una persona mayor que está envejeciendo. Entonces es importante saber esto para saber cuáles son como las metas principales a corto, mediano plazo de estas personas, ¿no? Y saber qué tanto necesitan mantener autonomía, qué tanto necesitan desarrollar nuevas estrategias para hacer tal tarea en casa o para movilizarse o para hacer la compra. Todo esto es muy importante. También el estado emocional y la motivación. Las personas que tienen algún duelo sin resolver debido a estar atravesando una condición neurodegenerativa, las personas que tienen algún tema neurodegenerativo acompañado de síntomas de depresión o de ansiedad, son personas que necesitan ser referidas también a psicología clínica. ¿Por qué? Porque como neuropsicólogos sí podemos brindar un acompañamiento. Sin embargo, hay ciertas técnicas y cosas que ya van más allá de nuestros conocimientos y de nuestro espacio en sesión, que también deben referirse a un psicólogo clínico. Entonces es muy importante estar pendiente de esto porque a pesar de que pues lo cognitivo es muy importante, lo emocional es igual de importante y hay muchos pacientes que si a nivel emocional no han resuelto muchas cosas o están generando mucho conflicto, no van a avanzar y no van a ver resultados a nivel cognitivo. Entonces esto es muy importante poder como valorarlo las primeras sesiones y saber cuándo es el momento de decir, continuemos con sesión, pero necesito que también tengas este acompañamiento de psicología clínica. Muy importante. También hay que ver el grado de deterioro. A veces hay pacientes que llegan en un deterioro cognitivo leve o que están llegando allí, pero hay otras personas que ya están en una demencia, que puede estar en etapas iniciales o ya muy avanzadas. Entonces es muy importante tener esto en cuenta y poder verlo bien para ver qué es lo que necesita esta persona. Porque no va a ser el mismo abordaje para una persona de deterioro cognitivo leve para una persona ya con una demencia avanzada. Muy bien, un poquito aquí de ejemplos de personalización. Las personas que tienen un envejecimiento saludable se pueden beneficiar de actividades grupales
de clases de música, grupos de lectura, que se pueden hacer guiadas con un neuropsicólogo, pero esto es algo que les beneficia más a ellos. Personas ya con un deterioro cognitivo leve necesitan ya que la rehabilitación y estimulación que se les realice esté más estructurada, más dirigida a ciertos déficits específicos, que se apoyen visualmente para que esto los ayude. Ya podemos ver como ejercicios computarizados, que son todas cosas que sí les van a beneficiar, pero no debemos quedarnos solo con la tecnología. Siempre tenemos que estar preparados para brindar ejercicios y tareas que no necesitemos una computadora, que podamos realizar uno a uno con el paciente. Luego, las personas que tienen una demencia ya leve a moderada, es muy importante pues tener en cuenta y saber y aceptar esta realidad difícil de que el deterioro neurodegenerativo es un deterioro pues que se puede apoyar, que se puede soportar, pero que realmente nunca vamos a encontrar una mejoría al 100%, ni vamos a volver a la persona que éramos hace 10 años. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta con nuestros pacientes y saber abordarlo, tanto con ellos como con sus familiares, que es muy importante. Ya cuando tienen una demencia leve moderada, es muy importante tratar de recordar como que todas estas memorias que tienen más pues en ellos, que suelen recordar más todos los acontecimientos de su vida más lejanos, como su infancia, su adolescencia, su adultez, momentos importantes. Entonces aquí tratamos un poquito de implicar a la familia en estas intervenciones, de ver fotos, de escuchar música, de hablar. La conversación es muy importante con estos pacientes, pues para que se sientan cómodos contigo, para que en los momentos que hay algún tipo de confusión o desatención o que algo les esté ocurriendo, te lo puedan comentar. Entonces, esto es algo muy importante con la demencia leve a moderada. Ya cuando hablamos de una demencia avanzada, pues son pacientes que tal vez no podrán hacer los mismos ejercicios que otros pacientes, que ya hablaremos un poquito más de cosas como un poco más básicas, de estimulación sensorial, ya más básica de luz, tacto, aroma, música relajante, cosas que les generen confort. Esto es lo que buscamos ya con pacientes que tienen una demencia avanzada, generarle un confort, estar allí para ellos, poder involucrar a sus familiares y sí se puede trabajar con ellos, sin embargo es un poco diferente, ya que están en una etapa donde ciertos ejercicios cognitivos van a ser muy complejos y muy como los van a cansar mucho, solo van a generar frustración. Entonces tenemos que ir adecuando estos ejercicios y estas tareas al nivel en que se encuentra la persona y a sus necesidades. Nuevamente, la personalización de cada intervención es crucial. Por ejemplo, un paciente que tiene un deterioro cognitivo leve, pero que es un ingeniero jubilado con un alto nivel de escolaridad, se pueden diseñar programas que tengan ejercicios más complejos de razonamiento lógico. Una capacidad que sabemos que él estuvo utilizando mucho tiempo durante su vida, entonces probablemente va a responder mejor a este reto. Sin embargo, un paciente que tiene deterioro cognitivo leve, que tiene un bajo nivel educativo, que tal vez se dedicaba a la agricultura, se van a priorizar más bien actividades prácticas y funcionales. Recordar recetas, identificar herramientas, planificar tareas cotidianas, cosas que sean más prácticas para esta persona. Es muy importante, no es que esto no lo vamos a hacer con el paciente ingeniero jubilado con alta escolaridad, también lo vamos a hacer. Simplemente hay que ir viendo qué retos se le presentan a cada paciente, porque no van a ser los mismos según su historial, según sus antecedentes. Ok. Ahora para hablar un poquito de la innovación y las herramientas que tenemos hoy en día en la neuropsicología. Tenemos mucha tecnología digital. Ahora todo es digital, todo está en los celulares, en los iPads, las computadoras, las redes sociales, en todas partes. Pero es muy importante agarrar esto un poco con pinzas, porque a pesar de que la tecnología es muy buena, nos facilita mucho la vida, nos brinda nuevas herramientas, les permite la posibilidad de hacer terapia incluso en casa, de darle seguimiento a esto. Es muy importante entender que no a todos los pacientes le va a beneficiar el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque algunos pacientes van a tener necesidad de utilizar los recursos atencionales en otras cosas, que sean más sencillas, que no demanden tanto como una pantalla, por ejemplo.
pero bueno, tenemos aplicaciones móviles como Lumosity o Cognifit, que son bastante conocidas, plataformas de teleestimulación para personas que tienen movilidad reducida. Aquí tenemos un aspecto muy positivo de la tecnología hoy en día, que los pacientes que tienen una movilidad reducida, que no pueden moverse con tanta facilidad, pueden incluso realizar unas partes de las terapias en casa. Se puede utilizar la plataforma NeuronUp. La verdad es que para mí es una de las mejores, es muy buena, está muy bien estructurada, es muy accesible para los pacientes. También realidad virtual y videojuegos terapéuticos. Esto es mucho para motivación, para la atención, para la memoria espacial. Esto lo vemos un poco más pues en el centro, no tanto en casa, se ve más con el terapeuta, el neuropsicólogo, para que pueda guiar también esto. Bueno, hablamos un poquito de la estimulación remota, que es un poco lo que comentaba, de estos programas online que pueden ayudar desde casa para evitar desplazamientos. Para mí la verdad es que es muy importante que esto siempre vaya complementado de terapia presencial, no solo hacerlo de forma remota. Obviamente, pues nada, a veces hay situaciones que es difícil coordinar ir al centro y es mejor estar haciendo algo que estar haciendo nada, pero no creo en que debemos irnos solo a la tecnología y solo a lo remoto. El contacto humano, la presencialidad, te deja ver otras cosas de este paciente que no vas a poder ver si él está en casa y tú no, estás en otro lado. Entonces, esto es muy importante. Algo crucial, el enfoque interdisciplinar. Eh, Esto es algo muy positivo que se da hoy en día de los centros de rehabilitación, pues que sí hay una integración muy alta de médicos, neurólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, el neuropsicólogo como tal, todos, porque algo que es muy importante en personalizar los objetivos es que también todas las personas que estén trabajando en el círculo de este paciente estén yendo hacia los mismos objetivos de alguna forma, que tengan la idea de qué es lo que quiere este paciente, a dónde queremos llegar y que todos estemos trabajando en conjunto a llegar a esa meta. También, pues, entender qué es lo que está sucediendo en las otras especialidades y que pueda haber ese feedback entre especialistas para tratar siempre de ayudar al paciente de la mejor forma, a que su tratamiento sea exitoso, a que tenga una mejor calidad de vida, a que si está teniendo una dificultad en fisioterapia, acá tal vez en área de neuropsicología podemos ayudarnos y podemos ir viendo juntos cómo lograr esos objetivos, ¿no? Entonces eso es muy bueno. La neuropsicoeducación, esta es una parte que a mí me encanta porque creo que cada vez está más presente. Yo creo que sí vemos mucha psicoeducación y neuropsicoeducación en las redes sociales, pero nunca va a ser lo mismo que hacer programas donde podamos formar a los pacientes y a los cuidadores, a los cuidadores principales y a la familia acerca de qué es lo que está pasando con este familiar, qué es lo que le ocurre a mi tío, a mi abuelo, a mi mamá, qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente está sucediendo allí. Los familiares y cuidadores que no tienen esta información sufren de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, son muy propensos a sufrir de depresión, de problemas en su propia cognición, porque a veces se les entrega un diagnóstico, se van a casa y no saben qué es lo que me dijeron, o sea, qué es lo que le está pasando a mi familiar, cómo puedo hacer para ayudarlo. Entonces, es muy importante generar estos espacios donde los familiares y cuidadores directos de estos pacientes puedan también expresarse, ventilar, resolver dudas. Todo esto es crucial y se ha demostrado que es un papel que afecta de forma muy positiva y directa cómo va el proceso de este paciente. Entonces, la neuropsicoeducación es clave. Podríamos hacer otra charla acerca de neuropsicoeducación porque es muy importante. Entonces, bueno, sé que me queda algo de tiempo, pero creo que he comentado bastante, pero estos son tres puntos claves que quisiera que se quedaran antes pues, de pasar al área de preguntas. Primero que nada, que envejecer de forma saludable sí implica cambios cognitivos y son normales, no siempre van a ser patológicos. Que la estimulación cognitiva y la rehabilitación son herramientas eficaces para mantener la autonomía y la calidad de vida. El ultimate goal, o sea, el objetivo es calidad de vida. Eso es lo que tenemos que buscar. Cómo sea esa calidad de vida para cada paciente va a ser diferente, pero eso es lo que estamos buscando. Y finalmente, los enfoques personalizados. Esto marca la diferencia.
Adaptar cada intervención garantiza mejores resultados. Garantizado. Y bueno, eso fue un poco. Aquí está, pues, esas son mis redes sociales, Instagram. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Ahora estoy un poquito abierta a las preguntas. Voy a cerrar, pues, dejar de compartir esto y bueno, espero que les haya gustado. Excelente, psicóloga Adriana Salazar. Ha sido una ponencia muy importante y significativa, ya que nos amplía un poco más el conocimiento, ¿no? Sobre esta área, sobre la neuropsicología y la rehabilitación en adultos mayores, ¿no? Qué tan importante, ¿no? Bien, ahora voy a invitar a los participantes, si tienen alguna pregunta que realizar, lo pueden hacer mediante el chat de Zoom o también pueden levantar la mano, activar su micrófono. Está habilitado, si pueden hacerlo. Bien, en la evaluación neuropsicológica de personas mayores, ¿cómo se puede diferenciar lo que es un cambio propio en la edad de un posible deterioro cognitivo sin perder la objetividad de las pruebas estandarizadas? Vale, ok. Es muy importante utilizar pruebas adecuadas para lo que estamos evaluando. Es muy importante que se pasan, bueno, algo que yo suelo hacer mucho en la primera sesión con mis pacientes es pasarle una prueba de rastreo, un screening, donde puedo ver muy a forma global, pero entender un poquito dónde puede haber como un red flag. Tal vez esta persona en memoria. Entonces, como que y poder indagar más en esta área con otras pruebas que estén más diseñadas para memoria, por ejemplo. Entonces, sí, es muy importante pues tener las pruebas correctas, pero también es muy importante el ojo clínico, que cualquier cosa que nos salte, no creamos que es como excesivo indagar sobre eso. Es importante siempre buscar y buscar. La cognición es algo tan complejo que está lleno de tantas capacidades que cada día seguimos aprendiendo más de ella, que es muy importante utilizar nuestro ojo clínico, escuchar a nuestro paciente, escuchar a sus familiares y siempre indagar, seguir. Que este paciente ya tiene 5 sesiones y me parece que tiene algo por aquí, vamos a indagarlo. Siempre es estar en esa continua búsqueda para cerciorarnos de que estamos brindándole las herramientas que realmente necesita. Excelente, muchas gracias. Hemos visto que hay una persona que ha levantado la mano. Se le da el espacio para que pueda preguntar. Hola, mi pregunta va para cuando ya es nula la movilidad o muy poca la movilidad. Decías que te ayudabas de herramientas, ¿no? De pues el internet y todo esto que hay. ¿Qué podría poner a un paciente que está así? Yo no tengo un paciente así, pero tengo ¿cómo se llama? Un familiar que está a cargo de un paciente así. Estábamos trabajando una cuestión diferente, pero pues se suscitó, ¿no? Esta situación con un familiar y está colostomizado, no puede caminar por ahora. Podría intentar caminar, pero ya no tiene como las ganas de vivir esta persona porque pues ya no puede comer nada por la boca. Ok, bueno, cuando tenemos un paciente pues que ya no tiene movilidad, se puede evaluar, más que hacer una telerehabilitación, que sería con plataformas, hacer pues una cita a domicilio, poder encontrar algún profesional que pueda ir pues a su residencia y poder hacer las terapias con él en sitio. Si me comentas que ya es una persona que tiene un deterioro bastante avanzado, por lo que entiendo, pues habría que determinar cuáles son las estrategias adecuadas, un poquito lo que comentaba antes acerca de estimulación sensorial que se puede hacer con él, de actividades un poco más básicas que no requieran de tanto esfuerzo cognitivo, que no generen frustración en el paciente y que lo que generen realmente es confort. Entonces, por lo menos yo evaluaría la posibilidad de llevar pues, a un especialista que pueda ir a casa y si es pues a nivel familiar o de sus cuidadores, pues entonces tal vez ellos también reunirse con un especialista que los pueda guiar en qué estrategias o qué actividades pueden realizar ellos con él en casa, que sería lo adecuado para una persona en este estado. Ya pedirle que él se movilice hacia un centro sería algo un poco agotador y que no va a ser positivo para él.
Gracias. Muy bien. También tenemos una pregunta por el chat de Zoom que la voy a leer a continuación. Dice, ¿qué actividades podemos usar para que los adultos mayores puedan mejorar su memoria? ¿Nos podría recomendar alguna de ellas? Sí. Bueno, hay muchísimas actividades que podemos utilizar. Una que a mí me encanta es el pasapalabras. El pasapalabras, tomamos como definiciones de palabras, por ejemplo, no sé, el sol, y lo definimos. Y le hablamos la definición a esta persona y le pedimos que nos identifique cuál es esta palabra. Esto yo lo suelo hacer en el orden del abecedario. Empiezo con términos sencillos, palabras que no sean muy complejas, A, B, C, así vamos con ellos. Y es algo que la verdad es que le gusta mucho a los adultos mayores, que reta mucho su vocabulario, que reta mucho esa capacidad de memoria para volver a recaptar esa información que está almacenada en su cerebro. Entonces, pues hay miles de actividades, de todo, pero esa es una que a mí en lo personal me parece bastante didáctica y entretenida para ellos, que suele gustar mucho para esta área. Bien. Eh, Quiero añadir alguna otra pregunta más, si se podría, por favor. Eh, Usted ha enfatizado mucho sobre la personalización. ¿Qué tan necesario es en la evaluación a adultos mayores, también teniendo en cuenta la escolaridad, el contexto cultural o el nivel de educación también que ha tenido, eh, sin que se afecte la validez de los resultados, ¿no? ¿Qué tan necesario sería en este caso? Ok, ¿te refieres a qué tan necesario es realizarles una evaluación completa? Ajá, considerando también la personalización. Claro. Bueno, sí es muy importante. Todo proceso de estimulación o rehabilitación debe iniciar con una evaluación. Ujú. Eh, Obviamente, como dices, tomando en cuenta el nivel educativo, habrán algunas pruebas que estén un poco sesgadas hacia esta población. Sin embargo, tenemos que buscar realizar la mayor cantidad de pruebas porque como neuropsicólogos también necesitamos bases científicas en las cuales basar nuestro tratamiento. Ya habrán cosas que podamos ir viendo al día a día, que con pruebas un poquito más como personales o que tú veas, ok, me gustaría hacerle este tipo de preguntas, ver si puede recordar esta lista de algo que le pregunté ayer o todo esto, vas dándote más cuenta de cosas, pero sí es muy importante la evaluación. Debemos utilizar las pruebas adecuadas hasta los máximos, lo más posible, pues. Hay muchas pruebas que ya hoy en día se toman muy en cuenta, pues el nivel educativo y se baja la dificultad según el nivel educativo de la persona o se le genera puntos extras según su nivel educativo y todo esto ya está estipulado en muchas pruebas. Entonces es buscar las pruebas correctas, pero es importante. No podemos hacer un tratamiento si no hemos realizado ningún tipo de evaluación. Hay que hacerlo. Perfecto, muchas gracias. También están subiendo más preguntas, lo voy a leer. Dice, ¿qué funciones cognitivas suelen deteriorarse primero en el envejecimiento y cómo se trabajaría para su propia rehabilitación? Vale, bueno, una de las primeras funciones que suelen deteriorarse es el tema de la memoria episódica. Vemos un deterioro en la memoria bastante marcado en el envejecimiento. Es bastante normal, es un poco lo que comentaba antes de la falta de activación de esas conexiones neuronales y cómo vamos perdiendo esa información poco a poco, lo que ya no utilizamos en el día a día. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Pues dependiendo de la área realmente afectada dentro de la memoria, que es muy grande, pero tratando como de pues volver a recuperar esa información. Generalmente las personas la tienen almacenada, pero la parte de la recaptación en el proceso de memoria es lo que suele afectarse mucho. Entonces tenemos que dirigir nuestras actividades a practicar una y otra vez con repetición esta recaptación de esta información, de las cosas que esta persona necesite, de las palabras más sencillas, de los colores, de los animales, de las formas, todo esto que parece algo muy sencillo, pero que dejamos de usar en el día a día, entonces luego nos cuesta. Entonces, esto es lo que yo trabajaría con una persona que está teniendo un déficit de memoria, que es una de las primeras cosas que se ven afectadas. También un poco lo que comentaba de la velocidad de procesamiento, esto es algo natural, pero por eso entonces en las sesiones no podemos poner 5 ejercicios para una sesión. Tenemos que ser realistas con las capacidades de la persona que tenemos, ser muy pacientes, muy tolerantes
incitarlos mucho a que aunque el paciente te diga, no me acuerdo, no sé, dime, tratar de darle más pistas, de que siga tratando de acceder a esa información y es un tema como de mucha paciencia, de con mucho cuidado de no generar frustraciones, pero es algo que tenemos que también ver y pues tomar en cuenta que va a haber una lentitud en la velocidad de procesamiento y pues en la memoria, es lo que suele verse al inicio. Muy bien, psicóloga Adriana Salazar. Agradecemos mucho su tiempo y el hecho también de que esté resolviendo esas preguntas. Quiero añadirle otra pregunta más. Desde su experiencia, de hecho, en la práctica, ¿qué instrumentos, en este caso evaluaciones, podemos utilizar con este tipo de población, ¿no? Muy considerando, como anteriormente había mencionado, la escolaridad, el contexto también donde se encuentran. Usualmente, desde su experiencia, ¿cuál nos recomendaría? Vale, bueno, uno que utilizo mucho actualmente con los adultos mayores en mi consulta, pues sí se le pueden aplicar las pruebas que solemos manejar más como las escalas de Wechsler, esto es algo que se utiliza, pero una que me parece muy buena y que está muy bien estructurada y te deja saber mucho de la historia y todo a nivel cognitivo y pues de los antecedentes, de cuál es el contexto familiar, todo esto es el CAMDEX. Esta es una prueba que está hecha justamente para identificar los distintos tipos de demencia y como de estado cognitivo de las personas mayores. Y está muy dirigida hacia ellos y tiene mucho que ver con los niveles de escolaridad. Entonces, el CAMDEX es una prueba que, bueno, por lo menos aquí en Panamá se utiliza bastante, es una prueba de España, pero que es muy buena para los adultos mayores. Perfecto. Bien, ya para finalizar, quisiera añadir esta pregunta. eh, ¿A qué retos realmente se ha enfrentado usted en la práctica sobre la evaluación neuropsicológica en esta población adulta mayor? Bueno, retos muchos, pero yo creo que uno de los mayores retos es la parte de la neuropsicoeducación. La neuropsicología es una ciencia bastante nueva, es una ciencia que tal vez estas personas mayores cuando eran pequeños, cuando eran niños, adolescentes, no conocían, casi que no era muy popular, casi que no era común asistir a un neuropsicólogo. Sigue siendo, según el país, todavía no tan común asistir al neuropsicólogo. Entonces creo que justamente esa neuropsicoeducación con los adultos mayores y sus familiares, de que entiendan qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuáles son las bases científicas de lo que hacemos, porque sí existen. Y creo que ese es uno de los mayores retos, que las personas ya cuando están en el tratamiento, pues lo empiezan a entender mucho más, ¿no? Pero que acudan y que estén seguros y que sepan el rol del neuropsicólogo y que sepan cómo lo podemos ayudar, es uno de los mayores retos, podría decir. Ujú, perfecto. Bien, hemos tenido en cuenta la evaluación neuropsicológica en el envejecimiento de las personas, entendiendo de que no solamente también se trata de aplicación de pruebas, sino también de entender, comprender la historia de las personas, su capacidad y su necesidad en cada uno, ¿no? También nos ha mencionado sobre los retos a tener en cuenta, los que somos estudiantes y los que también ya somos profesionales, para hacer uso de esas experiencias en nuestra práctica clínica. Bien, sin más, agradecemos, psicóloga Adriana Salazar, por su valioso tiempo y por compartirnos desde su experiencia este aprendizaje, este conocimiento que nos sirve en gran manera a todos nosotros. Bien, ya vamos a finalizar con este jueves psicológico. Les invitamos a seguir las redes sociales de la psicóloga, asimismo también del Centro de Asistencia Psicológica Virtual, que lo hemos compartido, de hecho, mediante el Zoom. Estamos realizando los jueves psicológicos todas las semanas, entonces les invitamos a unirse eh, en las fechas posteriores. Sin más, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y en especial de nuestra invitada del día de hoy. Hasta una siguiente ocasión, vamos a estar en contacto con usted, psicóloga Adriana Salazar. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buena tarde.